Voy a pedirle a alguien que se haga ahí con Albeiro, que por ahí le falta una Biblia. Y los que no tienen Biblia, para ahí también estar compartiendo con los que no tienen. ¿Listo? Entonces vamos a leer este pasaje y luego vamos a orar. Como son pocos versículos, les pido por favor que todos los leamos y después vamos a orar. Número 30 dice: ¿qué pues diremos? Acompáñenme por favor. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos. Señor mi Dios, gracias por este tiempo, gracias porque podemos tener una Biblia, porque podemos abrirla y no tener ningún problema para que alguien nos diga que no lo podemos hacer. Y en este momento queremos pedir por favor que usted nos ayude a entender este pasaje, lo que usted nos quiere decir, pero también aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. Muy bien. El libro de Romanos es un libro precioso, pero es un libro a veces muy difícil de entender. ¿Sí? Hay versículos que uno dice, ¿qué quiere decir eso? Me gusta mejor leer los Salmos, Proverbios, libros que no me van a complicar tanto, pero cuando llegamos a libros así que nos dicen palabras raras, como que uno dice, ¿cómo aplico esto? ¿Qué puedo sacar de acá? Y a veces también nos pasa eso con el Señor, ¿no? Que a veces las palabras del Señor o lo que el Señor hace en nuestra vida no lo entendemos. Pero el Señor tiene un propósito y Él le va a poder enseñar si usted quiere dejarse enseñar. Y hoy vamos a ver 3 puntos para poder entender este pasaje, ya terminando para el que para mí, en lo personal, es el capítulo más difícil del libro de Romanos, que es Romanos capítulo 9. Ya lo estamos terminando, nos faltaban solo estos 3 versículos. Y vamos a leer primero que ahí dice en el versículo 30, ¿qué pues diremos? Eso como que uno no lo dice, ¿no? No sé si usted lo ha escuchado decir a alguien acá en Colombia. ¿Qué pues diremos? Es como muy elegante, ¿sí? Como un lenguaje que no se entiende, ¿no? Pero sabe que en el griego y en diferentes traducciones esto dice, ¿qué significa todo esto? Podríamos traducirlo. Otra traducción sería, ¿qué diremos entonces? Una más, ¿qué concluiremos? Y sabe, cuando uno llega a una conclusión es porque hubo algo antes que se dijo. Y entonces uno, como después de decir un montón de cosas, dice, voy a decir una conclusión, como un tipo resumen, como lo final. Quiero que usted se quede con algo. Y sabe, después de leer todo el libro de Romanos, y en especial Romanos capítulo 9, llega y dice, voy a darle una conclusión. ¿Sí? Pero antes de que yo le dé la conclusión que está aquí mismo en el pasaje que hemos estudiado, yo quisiera que usted se ponga a pensar en lo que hemos visto en Romanos capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 29. Nos tardaríamos un montón de horas estudiando todo lo que hemos visto. Lo hemos visto en diferentes momentos porque es mucho contenido. Pero ¿sabe? Si usted se fija ahí, vamos a ojear un poquito Romanos 9. Yo quiero hacerle recordar, si en su Biblia usted tiene títulos, la mía dice la elección, ¿vio? La elección de Israel. Y nosotros habíamos hablado de que en este pasaje habla mucho acerca de que Dios eligió, que Dios elige, y que a veces uno se pone a pensar en un Dios que a mí como que no me cuadra con el Dios en el que yo creo. ¿Se acuerdan que yo les dije? Dios llega y en su soberanía dice, a ver, ¿quién se va a ir al cielo? Se va a ir al cielo doña Ofe, doña Magda, pero la señora Luisa no.
No, ella no. ¿Y por qué? Y uno dice, ¿y porque Dios es Dios? ¿Sí? ¿Él podría hacerlo así? Sí. Pero el problema es que veríamos un Dios que es un Dios un poquito como injusto, ¿verdad? ¿Por qué doña Ofe sí y por qué doña Luisa no? Ese es un Dios como un poquito que no cuadra con lo que dice la Biblia. Y entonces habíamos hablado en todo este texto, por ejemplo, le voy a leer unos versículos. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Podríamos decir, es verdad, ¿Dios podría hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque es Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero que Él lo haga así, Él lo hace así. No. Y yo se lo puedo decir porque a la luz de la palabra de Dios hay un requisito clave que Él ha puesto para que usted pueda llegar a ser salvo. ¿Cuál es el requisito? Creer. ¿Creer en qué? Creer en Jesús. Usted puede ir a la luz de la palabra de Dios, ir a muchos textos bíblicos y no le va a decir otra cosa más que ponga su fe en Cristo. Usted no tiene que ser una persona perfecta, que nunca haya hecho nada malo, venir todos los días a la iglesia, eso no le dice la Biblia. Que sea malo, no es malo. Pero el requisito bíblico para que usted pueda llegar a ser un elegido de Dios es que usted haya puesto su fe en Jesús como su Salvador. ¿Sí? No depende de usted, depende de Dios. Pero Dios ha dicho, mi requisito es este. La pregunta es, ¿quién ha confiado en Cristo? Usted solo lo sabe. Yo veo acá caras, pero no veo corazones. Pero si usted ha confiado en Jesús, la Biblia dice que usted es salvo. ¿Sí? Entonces, acá yo puse algo, no sé si ustedes están viendo mi pantalla. Dice, hemos estudiado acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en la salvación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué parte tengo yo en la salvación? ¿Qué es lo que me dice el Señor que yo tengo que? Hablar. No, creer. Incluso en el creer, Él llega y dice que obra para que yo crea. ¿Sí? Él está trabajando por detrás de mí porque dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y entonces, como yo no busco a Dios, Él me buscó a mí. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Va a utilizar su palabra para llegar a su corazón. Un día por ahí le abren la Biblia y le dicen, ¿sabe que yo le quería compartir algo? ¿Me deja compartir? Viene usted a la iglesia, viene de invitado y dice, oiga, ¿me deja leerle un versículo? ¿Y quién le está hablando? Dios. Y está llegando a tocar su corazón para que usted confíe en Jesús. ¿Sí? Entonces es un proceso que yo no veo, pero que el Señor está haciéndolo ahí. Pero entonces, viendo todo esto, coloqué una cosita más ahí, porque este no es el texto entero que vamos a estar estudiando. La elección. La elección es una doctrina preciosa que la cantamos. Pero la elección puede llegar a embellecer al Señor o a deformar al Señor. Si usted la entiende mal, va a haber un Dios que es un Dios terrible, injusto. Pero la elección de Dios nos hace ver en realidad un Dios que es muy bueno. Porque a pesar de como yo soy, Él dijo, Juan David, yo quiero que tú estés conmigo. Ese es un Dios muy bueno. Es como cuando uno, perdón la relación, imagínense que usted está jugando fútbol. Yo sé que los hombres entendemos más esto, ¿no? Y que usted es bien malo para jugar. Y que nadie lo quiere escoger. Y que de repente llega y le dicen, venga, juegue con nosotros. Y le dicen, pero yo les voy a hacer estorbo. Pero él dice, no, venga, juegue conmigo. Y sabe, a pesar de como yo soy, Dios se fijó en mí. Y ahí entonces se ve bonito la lección.
Es un Dios muy bueno. Entonces, la pregunta para usted, leyendo Romanos 9, como no lo vamos a estudiar todo hoy día, ¿a qué conclusión llegó usted? Después de leer ese pasaje tan raro, tan difícil, ¿a qué conclusión llega? Yo le compartí, cuando yo estaba estudiando esto en el instituto, yo tuve una crisis porque yo no sabía qué creer. Me llegó como toda esa información y decía, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que yo estoy confiando mal? ¿Qué creí? Pero me gustó mucho leer este pasaje hoy día, porque va a haber en el versículo 30, 31, 32 y 33 un mensaje muy especial. Y le quiero por favor que me acompañe, versículos 30, bienvenida. Vamos a leer versículos del 30 al 33. ¿Listo? Vamos a leer. ¿Cuál es la conclusión a la que Dios le quiere llevar hoy día? Versículo 30 dice, los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no le alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Si usted se fija, lo que acabamos de leer, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. No, tranquila, bienvenida. Estamos leyendo Romanos 9. Y en Romanos 9, acá acaba de decir que había unas personas que no estaban buscando nada de agradar a Dios. ¿Quiénes eran? Si usted se fija ahí en el pasaje, está el texto en rojo. ¿Quién no estaba buscando a Dios? Dice, versículo 30, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no eran judíos. Y todo aquello que no era judío, entonces nos implica aquí también a nosotros. No sé si alguno es judío acá, entre los que estamos. Pero la verdad es que los gentiles no buscaban a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. En ese tiempo había muchos pueblos que no confiaban en Dios. ¿Sí? Confiaban en cualquier otra cosa menos en el Dios vivo y verdadero. Y ellos no buscaban agradar a Dios. Pero mire cuál fue la ironía. La ironía que dice ahí en el versículo 30 es que ellos no iban tras la justicia, pero ellos alcanzaron la justicia. Ellos no estaban buscando ser justos, pero llegaron a ser justos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Por qué es que llegan a ser justos? Y ahí el versículo mismo le da la respuesta. Es decir, la justicia que es por fe. ¿Cómo llegaron a ser justos estas personas que no estaban buscando a Dios? Que no querían agradar con sus vidas al Señor. ¿Qué hicieron? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? La justicia que es por fe. Ellos tuvieron fe. ¿Fe en qué? Hay mucha gente que dice, mire, sí, yo tengo fe. Yo tengo fe que Colombia va a cambiar, yo tengo fe que mañana me va a ir bien. Pero eso no dice la Biblia. ¿Qué clase de fe tengo que tener para ser justo? ¿En dónde tengo que poner mi fe? Yo le invito a que deje un dedo ahí y vayamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido de la Biblia. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién tengo que tener fe? En Jesús. La Biblia declara que debo creer en Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por usted. ¿Quién cree? No es el hecho de saber, porque mucha gente sabe esto, pero otra cosa es creer. Si usted cree en Jesús, la Biblia declara que usted puede llegar a ser salvo, y acá en Romanos decía que usted puede llegar a ser justo.
No porque usted sea bueno, no porque usted vaya a una iglesia, ni siquiera porque usted haya buscado a Dios, porque ahí dice que ellos no estaban buscando a Dios. Y como habíamos dicho hace un ratito, es porque Dios los buscó a ellos. Y cuando los buscó, ellos confiaron en quién? En Jesús. Ahorita vamos a decir algo más de eso. Pero lea ahora el versículo 31, porque mire que ahí hay otro grupo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué cosa? Mire, acá hay otro grupo. Estaban los gentiles y ahora están los judíos, los israelitas. Y dice que los israelitas no llegaron a ser justos, a pesar de que ¿qué? Que ellos iban tras una ley de justicia. Si usted llega a hablar con una persona judía, le va a hablar que la ley, le dicen ellos, la Torá, se compone de todos los primeros 5 libros de la Biblia. Y que en esos 5 libros, ellos confían en que ellos van a hacer lo que dice ahí y se van a poder ir al cielo, que están bien entonces bien con Dios. Eso se llama hacer obras. No sé si usted se sabe los 10 mandamientos. Vamos a hacer una prueba. ¿Cuántos de los 10 mandamientos usted se sabe? Uno. A ver, dígame uno. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es uno que resume. Pero de los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, ¿cuántos de ustedes se sabe alguno? No matarás. No matarás, No robarás. no robar. No adulterarás. No tendrás dioses. A ver, pero levántame la mano porque si no, no les entiendo. No adulterarás. No adulterar, Honrar padre y madre. honrar a padre y No madre, tendrás dioses ajenos. no tener dioses ajenos, No robar. no robar, No te inclinarás. No hurtar. no guardar el día de reposo, maldito, no. No te inclinarás a ellos. Él está levantando, ¿no? No te inclinarás a ellos. Ok, listo. Le voy a decir más o menos el grupo. Majito, ¿cuál más? No tomarás el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Empecemos. Dice, no voy a tener. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. Una cosa es tenerlos y otra cosa es adorarlos. Ahí van dos. ¿Sí? No, guardarás el día de reposo. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No dirás falso testimonio de mentiras. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su bien, ni su buey. Adulterio y Me quedan dos más. Adulterio y hurtar. No cometerás adulterio, me falta uno. No hurtarás. No hurtarás. No hurtarás. No jurarás pan. Esos son tus dos. Listo, tenemos 10. Pero ¿sabe que en la ley hay más de 10? Hay todo un libro que es el libro de Levítico que está lleno de leyes. Y entonces, ¿qué hacía un judío? Un judío decía, si usted quiere ser salvo, usted tiene que cumplir la ley. La pregunta es, solo con los 10, ¿cuántos de nosotros no hemos incumplido uno por lo menos de esos 10? Solo con decir mentiras, ya todos quedamos fritos. Y entonces ellos estaban diciendo que iban tras la ley de justicia para ser justos. Pero dice que no les alcanzó, porque ninguno de ellos pudo cumplir con eso, no pudieron cumplir la ley. Entonces ahí yo le coloqué, en la pantalla dice, los gentiles llegaron a ser justos por la fe, pero los judíos creen que pueden ser justos cumpliendo leyes. Yo no le conozco y no sé en qué ha puesto usted su fe, pero usted no va a llegar al cielo por ser buena persona, por nunca hacer nada malo. No es que las personas buenas sea malo ser bueno, pero usted por ser bueno no es mejor persona. Ante el Señor todos somos pecadores. Yo soy pecador. Y Dios le va a decir, Juan David, a ver, ¿usted por qué cree que yo le tengo que dejar entrar al cielo? ¿Porque usted fue pastor de la iglesia en camino? Eso no le alcanza. No, es que usted desde chiquito estuvo en una iglesia. Tampoco. ¿Dejó de decir mentiras? No, tampoco le alcanza porque antes ya había dicho mentiras. Yo lo conozco, Juan David.
Por lo tanto, las obras de la ley no salvan. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas, libro chiquitito, está después de Corintios, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es lo que pasa con una persona que se da cuenta de que usted no puede cumplir la ley? Si yo me doy cuenta de que yo no puedo cumplir, yo digo, Señor, yo no puedo cumplir con esto. Yo soy un mentiroso, yo soy un adúltero, yo he codiciado, yo no he matado a nadie, pero la Biblia dice que aquel que le dice fatuo a su hermano, aquel que le dice necio, ya quedó culpable. Yo sí he hecho eso. Entonces, Señor, yo estoy mal. ¿Qué tengo que hacer? Y la Biblia entonces lo va a llevar a aquel que le va a dar la solución. Y la solución está en una persona que se llama Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Lea conmigo Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, versículo 31, versículo cortito de la Biblia, dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cómo puedo ser salvo? creyendo en Jesucristo. Creyendo en Jesús. Pregunta para usted, está ahí en negrita, dice, ¿cómo cree usted que puede ser salvo? Realmente, ¿usted en qué cree? Si usted se muere hoy, ¿a dónde va a ir su alma? Yo les he preguntado a muchos de los que han venido acá eso, porque es una pregunta crucial. Si llegara a ser hoy el último día que usted tiene en la tierra, ¿a dónde se va usted? Porque si usted no arregla eso acá, allá ya no lo puede hacer. Tiene que arreglarlo antes. Y la manera de arreglarlo está a través de una persona, no una iglesia. Usted puede venir a esta iglesia o ir a otra iglesia y irse al infierno. La única manera es a través de alguien que vino a morir por usted en una cruz, que se llama Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos versículo 31 y 32, pero nos falta uno que es el 33, estamos en Romanos capítulo 9. Y vamos a terminar con este versículo que dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, versículo 32 al final, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Le pido por favor que me acompañe a Primera de Pedro. Primera de Pedro está casi al final de la Biblia. Y vamos a leer unos versículos que están allí. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice la palabra de Dios, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Nosotros tenemos diferentes maneras de construir en este tiempo, pero en el tiempo antiguo había algo clave para construir usted su casa. Usted tenía que tener una piedra angular. En esa piedra usted tenía como la base para que su casa no se cayera. Se construía todo desde ahí, sostenía todo. Si usted sacaba esa piedra, se le caía la casa. Y dice de que había uno que había sido desechado, que vino a ser ahora la piedra angular. Usted no desechaba la piedra angular. Cualquier otra piedra tiraba, pero la piedra angular, esa la dejaba cuidada, ¿no? Era la preciosa. Y la piedra angular que dice la Escritura tiene que ver con una persona. ¿Quién cree que es? Jesús. La Biblia dice que Jesús es la piedra del ángulo, desechado, pero que vino a ser el más precioso. Pero miren lo que dice acá en Romanos, ahí lo tiene usted en pantalla. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. ¿Se acuerda en qué basaban los judíos su salvación o en qué la basan? En la ley. En la ley, en cumplir obras. Y cuando ellos se encontraron con Jesús, ¿qué pasó? Lo rechazaron. Dijeron: usted no puede ser el rey de los judíos, porque el rey de los judíos nos viene a libertar de Roma. Usted no es. Y cuando llegaron a tener ese conflicto con él, lo que fue es que lo llevaron a una cruz. ¿Sí? Ahí ustedes saben todo lo que sucedió con él. Fue desechado. Pero una y otra vez ellos se tienen que enfrentar con la piedra. Porque pasan otra vez por ahí y se encuentran con que su ley, el cumplimiento de su ley no les alcanza. Nadie puede cumplir la ley. Pero se encuentran con Cristo. Y otra vez, Cristo diciéndole: confía en mí. Y tropiezan. Y me llamó la atención porque ahí dice que fue puesto en Sión la piedra. No fue puesto en Colombia. Fue puesto en Sión esa piedra. Y me llama la atención porque es como que el Señor fue tan bueno que les colocó una piedra para que se estén golpeando una y otra vez los judíos que piensan de que por sus obras se salvan y que se encuentran otra vez con Cristo. Cristo ahí en Belén, las personas que hablan de Jesús, sea como sea, ellos están escuchando de Jesús. Pero para nosotros, que no estamos por allá, sino estamos por aquí, sigue siendo una piedra de tropiezo. Buena piedra de tropiezo. Porque si usted no tuviera esa piedra de tropiezo, usted se está yendo al infierno. Pero por la gracia del Señor, mucha gente se tropieza con Jesús. Su religión llega y se golpea con Jesús y le dice: mire, Jesús no es religión, Jesús no es obras, Jesús es una persona y lo quiere salvar. ¿Sí? Y entonces es una bendición que me tropiece. La pregunta es: ¿por qué la gente no quiere conocer a Jesús? Yo le puse algunas que yo creo que son algunas opciones de esto. La gente sigue confiando en sus obras porque Jesús es un obstáculo en su vida. La Biblia dice que Jesús es luz. Y todo aquel que hace pecado está en la oscuridad. Y cuando la oscuridad es revelada por la luz, molesta, ¿no? Es como cuando uno se levanta y le prendieron la luz. Y dice: uy, apáguela. Está muy fuerte. No. Se tapa con la cobija otra vez. Pero ¿saben? Las personas que viven en pecado, que están haciendo cosas malas y Jesús llega a la vida, eso es un tropiezo y todos lo quieren sacar. Hay muchos gobiernos que no les conviene que Jesús esté ahí porque choca con sus leyes. Es un obstáculo. Le puse una más, porque no cumple con mis expectativas. Los judíos esperaban que Jesús fuera el gran rey que llegaba a destruir a todos los romanos. La pregunta es: ¿usted quién espera que sea Jesús? Por ejemplo, espera que Jesús sea el que me cumple todos los deseos. Entonces yo estoy ahí flotando la lámpara y si Jesús no me responde, entonces ya dejo de confiar. Ese no es Jesús. Jesús no es mi siervo, no es mi esclavo. Jesús no dijo de que todo va a ser perfecto cuando llegue a conocer a Cristo. ¿Sabe que hay mucha gente que no quiere conocer nada del Señor porque le han dicho: ¿sabe qué? Es que a mí me han dicho que si yo llego a conocer eso que usted me dice, me va a ir mal.
¿Quién dijo eso? Pero la cosa es que si usted está en este mundo está dirigido por el enemigo, por el diablo, el príncipe de este mundo. Entonces, si esto está dirigido por el diablo y Cristo está en constante contradicción con el diablo, pues obviamente hay algo que no va a ir bien en su vida. Le va a empezar a chocar por ahí en el trabajo, los principios que usted tiene, que usted no tome, que usted no fume, que usted no vaya a una fiesta. Entonces le dicen, oiga, pero usted, o que le piden hacer algo malo dentro de su trabajo, eso choca. Y por eso la gente no quiere a Jesús. Por orgullo. Hay mucha gente que no quiere aceptar la verdad. Y se quiere quedar con su mentira, se quiere quedar con su verdad. Y entonces dice, no, yo me quedo, a pesar de que esté mal, con lo que yo creo. Esto le pasa a muchas personas en nuestro país. Entonces, pensando en todo esto, el versículo termina diciendo, y el que creyere en él, no será avergonzado. En la eternidad, todos vamos a estar ante el Señor. En Apocalipsis capítulo 20, dice que los muertos del mar fueron traídos y del Hades, y todos estaban de pie ante el Señor. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En ese día habrá vergüenza para muchos, pero todos van a reconocer, como dicen Filipenses, que se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos van a confesar que hay uno que es Jesucristo el Señor. Todos se van a callar, sí, estaba equivocado. Ahí está en negrita. Para usted, ¿quién es Jesús? Porque acá resume esto, ¿no? Para muchos es piedra de tropiezo, para mí fue la piedra del ángulo. Porque mi vida sin Cristo se me cae. ¿Se acuerda cómo construían los judíos? Para muchos es un problema, un obstáculo. Pero qué bueno que usted vea que Jesús no es un obstáculo. Por ahí le ha hecho tropezar para que usted no se vaya al infierno, pero puede ser aquel que construya su vida. ¿Se acuerda del hombre sabio y del hombre necio? El hombre sabio edificó sobre la roca y vinieron las aguas y las lluvias y no se cayó su casa porque estaba edificada sobre la roca. Ese es Jesús. Terminamos con esto. Mi amor, por favor, no toque. Conclusión. Leyendo este pasaje de Romanos 9, que es difícil en la Biblia, ¿a qué conclusión llega usted? Sería bueno que usted estudie la Biblia y usted llegue a sus propias conclusiones. Pero acá Pablo, que es el escritor de esta carta, sacó dos conclusiones que las hemos visto ahorita resumidas. La primera es que este pasaje nos lleva a pensar cómo poder ser salvos. Hay muchas cosas, hay mucha teología difícil ahí, pero no nos quedemos con lo difícil, sino con lo que era el mensaje principal. El mensaje principal es cómo usted puede ser salvo. Porque si usted no es salvo, hoy es el día que el Señor le está llamando a usted. ¿No vino usted por casualidad acá? Y la segunda pregunta, que también tiene que ver con todo lo que hemos leído, es, para usted, ¿quién es Jesús? Porque su eternidad depende de eso. Si Jesús para usted simplemente fue un judío que vivió hace muchos años y que no tiene que ver nada con usted, pues su eternidad también va a depender de eso. Pero si para usted Cristo es más que un judío, sino que fue el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por usted, ahí cambia la situación. Porque el Señor dice en su palabra que todo aquel que cree en Cristo tiene la vida. Yo quiero llamarle hoy la atención a que usted, si ya conoce a Cristo, genial. Si usted ya conoció a Jesús, al Jesús de la Biblia, no al Jesús informativo o Jesús religioso, sino al Jesús de la Biblia, que hoy pueda darle gracias al Señor, porque hoy puede usted recordar que estoy yendo al cielo y que pueda contarle a otros de esta esperanza. Pero si usted no conoce a Jesús, hoy es el día de su salvación. No mañana, usted no sabe qué va a pasar mañana. Hoy le está llamando el Señor a que usted confíe en Cristo. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor.
Mire, yo no sé cómo usted llegó aquí, pero sí sé que el Señor ha estado pendiente de usted. Y si usted no ha conocido a Jesús como su Salvador, usted lo necesita. No es algo opcional. Recuerde que no estamos hablando de una iglesia, de hábitos, estamos hablando de una persona. Usted necesita a Jesús. Puede ser que haya cosas que no entienda de la Biblia, cosas difíciles que uno dice, la verdad, ya no me da ganas de leer. Pero lo importante, lo principal que está ahí en la Escritura es que Dios le ama mucho y que mandó a su Hijo Jesús para que usted no se muera. Para que cuando usted llegue a ese día en que termine sus días en esta tierra, usted pueda encontrarse con Cristo. Usted puede creer que todo esto es una locura, pero usted tiene que ahora verificar lo que yo le he dicho. Abrir su Biblia y poder darse cuenta usted mismo si lo que yo le estoy diciendo es verdad o no. Pero la Biblia es verdad. Tiene poder. Y yo le pido, por favor, si usted no ha conocido a Jesús como su Salvador, si usted se llega a morir hoy y usted está pensando en que se va a ir al infierno, ¿por qué no le pide hoy a Jesús que sea su Salvador? Así con los ojos cerrados. Si usted quiere orar lo que yo voy a decir ahorita, hable usted con el Señor, ¿sí? Si no lo quiere hacer, no hay ningún problema, nadie lo va a estar viendo, es usted con Dios. Dios, en esta noche he entendido que soy un pecador, que nada de lo que yo pueda hacer me puede hacer justo, que no puedo ser salvo por ir a una iglesia, por hacer cosas. Usted ha dicho que el único que me puede salvar es Jesús. Y hoy yo confío en Jesús. Yo creo que Él vino a este mundo a morir por mí y que no quedó muerto, sino que resucitó. Le pido hoy que sea mi Salvador. En el nombre de Jesús. Solo usted sabe lo que le habrá dicho al Señor ahorita. ¿Sí? Yo no tengo rayos X aquí como para saber si usted dijo algo o no lo dijo. Pero si usted le dijo algo al Señor, la Biblia dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios no es aquel que existe en este mundo o aquel que viene a una iglesia. Un hijo de Dios es aquel que ha confiado en Cristo como su Salvador. Entonces, le animamos, si usted ha tomado esa decisión, a que se acerque después, nos comparta, ¿sabe qué? Pastor o alguno de los hermanos que están aquí, por favor oren por mí, porque la verdad tomé una decisión importante en esta noche. ¿Sí? Voy a pedir a Juan Pablo, por favor, que pases.